Este de aquí es un RTX 4060 Ti con 8 GB de VRAM. Y esta belleza de allí es una RTX 4060 Ti con 16 GB de VRAM. Duplica la cantidad. ¿Vale la pena la versión de 8 GB? ¿Cuál es la diferencia de rendimiento? Y como creador, es posible que tenga algunos resultados sorprendentes para usted. ¿Busca una forma económica de obtener una licencia de Windows? Consulte Cookies a través de los enlaces en la descripción del vídeo. Asegúrese de utilizar el código TN20 para obtener un 30% de descuento. Pegue la licencia en la configuración de activación y listo. Esta licencia es para Windows 10, pero puedes actualizarla a Windows 11 de forma gratuita. También ofrecen licencia de Microsoft Office 19. Utilice el mismo código TN20 para obtener un 30% de descuento. Consulte cookies.com en la descripción del vídeo a continuación. Voy a omitir por completo la parte de las especificaciones porque no hay nada diferente en estas dos tarjetas aparte de la VRAM. Ahora bien, estas dos tarjetas son de fabricantes distintos y puede haber ligeras diferencias en las velocidades de reloj, pero eso está dentro del margen de error en diferentes puntos de referencia, por lo que tampoco cuenta. Pero hay una gran diferencia, que es el precio, porque esta tarjeta de aquí comparada con aquella puede ser alrededor de $100 más cara cuando la compras allí. Dependiendo de si quieres la versión ProArt, esa es la más bonita. Entonces podría ser un poco más caro que este. Pero lo muy interesante de estas GPU es que cuando compras cualquiera de los productos ProArt, especialmente esta GPU, obtienes 3 meses adicionales de membresía gratuita en Adobe Creative Cloud. Ahora bien, si eres un creador, ¿ya estás pagando por eso o planeas pagar por esto? Esto vale aproximadamente alrededor de $180, $60 al mes, $59,99 teniendo en cuenta que las tarjetas ProArt en realidad pueden tener un descuento de $180, lo que en realidad hace que ProArt para creadores sea mucho más barato que esta versión normal que no es ProArt con 8 GB. Y en un momento verás que los 16 GB también serán muy interesantes. Pero en cuanto al precio, pensé en hacértelo saber primero. Y ocurre lo mismo cuando hablamos de RTX 4060, porque también hay una versión 4060 ProArt. Y cuando miras la versión ProArt de ese, obtendrás el 4060 aproximadamente la mitad del precio. Al mirar la versión ProArt, en realidad tiene sentido mirar estas GPU ProArt. Son hermosos. Pero consulte los precios más recientes en la descripción a continuación. Voy a dejar las cartas ahí abajo. ¿Y sabías que también fabrican un 4080 con el mismo diseño? Así que veremos los puntos de referencia y cuánta VRAM usamos en este punto de referencia para ver si la VRAM es un cuello de botella en ese punto de referencia. Primero, en Geekbench 6 podemos ver que ambas tarjetas, la de 18 y 16 GB, están dentro del margen de error. Curiosamente, los 16 GB en realidad funcionan bien un 3% más lento en las puntuaciones de Vulkan, pero eso está dentro del margen de error. Si sabes cómo Geekbench 6 obtiene las puntuaciones de Vulkan, van un poco por todos lados. Entonces son exactamente iguales en Geekbench. Pasando a Photoshop. Y aquí podemos ver que la puntuación general es aproximadamente un 0,2% más rápida en la versión de 16 GB, lo que significa más o menos lo mismo. Pero la puntuación inferior fue un poco más interesante. La puntuación de la GPU es aproximadamente un 7,5% más rápida por alguna razón y la puntuación del filtro es aproximadamente un 3,2%. Entonces, en la puntuación del filtro, realmente no notaremos ninguna diferencia. Pero la puntuación de la GPU sí la podemos. Entonces, si observa la utilización de VRAM para ese punto de referencia, podemos ver que Geekbench para Photoshop en realidad usó alrededor de 3,5 GB de VRAM, lo que significa que VRAM no es el cuello de botella aquí. Y la diferencia en la puntuación de la GPU es algo interesante. Yo diría que estas tarjetas funcionan exactamente igual en Photoshop. Ahora, Geekbench para Premiere Pro. Aquí podemos ver que la versión de 16 GB y la versión de 8 GB están dentro del 1% entre sí. Por lo tanto, no hacen ninguna diferencia si estás usando la edición de vídeo en Premiere Pro. Pero hay un botón. Si observamos la utilización de memoria real en Premiere Pro para este punto de referencia, podemos ver que el máximo que usamos allí fue 8,6 GB de VRAM utilizado. Entonces, la versión de 8 GB en realidad fue un pequeño cuello de botella en términos de edición de vídeo. Y si estás usando líneas de tiempo un poco más complejas, tal vez más que edición de vídeo 4K o un poco más de cosas sucediendo en la línea de tiempo, puedes ver fácilmente más de 10 GB usados de VRAM, lo que en realidad me hace recomendar los 16 GB en lugar de los 8 GB. Especialmente porque puedes conseguirlo un poco más barato para la edición de vídeo. Y en realidad es mejor. Los 16 GB son mucho mejores en la edición de vídeo porque necesitas un poco más de 8 GB si no haces solo cosas básicas. Solo para cosas básicas, 8 GB está completamente bien. Pasando a After Effects. La versión de 16 GB es solo un 0,3% más lenta en la puntuación general. Curiosamente, la puntuación multinúcleo es mucho más rápida en los 16 GB, lo cual es aleatorio porque la puntuación multinúcleo en realidad proviene de la CPU. ¿Qué tan buena es la CPU? Ambos sistemas son exactamente iguales.
Bueno, es el mismo sistema, solo cambiamos la CPU barata. Curiosamente, el 12900K de alguna manera funciona más rápido en la versión de 16 GB en comparación con la de 8 GB. Entonces, en After Effects no volvemos a ver ninguna diferencia. Pasando a PUGPENCH para DaVinci Resolve. Y aquí los 8 GB y los 16 GB tienen una diferencia enorme. Y porque DaVinci Resolve realmente puede utilizar la GPU y puede utilizar toda la potencia de la GPU que usted tenga. Entonces podemos ver que la versión de 16 GB es entre un 18 y un 20% más rápida en las versiones estándar y extendida. La puntuación de los medios 4K es aproximadamente la misma. La puntuación multimedia de 8K es aproximadamente un 11% más rápida. Los efectos de la GPU son casi iguales, porque allí no utilizamos tanta VRAM. Pero la puntuación Fusion es aproximadamente un 32% más rápida en la versión de 16 GB. Y podríamos decir, ¿por qué entonces? Porque el cálculo de potencia real de la GPU es el mismo, pero la capacidad de VRAM de esta versión de 16 GB tiene más espacio para jugar con algunos de los efectos y no obstaculiza la línea de tiempo o el proceso de cálculo real. Por lo tanto, se utilizaron alrededor de 12,1 GB de VRAM al completar esta prueba, lo que significa que la versión de 8 GB fue un gran cuello de botella. Y es por eso que vemos la versión de 16 GB mucho más rápida. Así que aquí hay otro consejo. Si estás usando DaVinci Resolve, tener más VRAM es algo muy importante para ti. Y es posible que necesites más de 8 GB de los que tienes. Por lo tanto, tener tarjetas con más VRAM funcionará mejor. Porque solo el punto de referencia aquí utilizará 12 GB de VRAM. Si tiene algo por encima de eso, no habrá un cuello de botella allí. Pero en tu cronograma o en tu flujo de trabajo, es posible que necesites aún más. Así que ese es un punto interesante. Pasando al 3D. En VRAI podemos ver que la puntuación CUDA de la GPU es aproximadamente la misma para ambos. Pero la puntuación RTX es aproximadamente un 12% más rápida en la versión de 16 GB. Y estamos analizando la utilización de VRAM. Entonces CUDA usó solo alrededor de 3,2 GB. Y luego el RTX usó alrededor de 5,2 GB de VRAM. Entonces, ninguna de estas tarjetas fue realmente un cuello de botella, pero por alguna razón la versión de 16 GB funciona mejor. ¿Por qué es eso? Bueno, no lo sé. Pero soy yo. Déjame saber si puedes resolverlo. Pasando a Blender. Y aquí tenemos la versión de 8 GB y la versión de 16 GB. Muy importante, la versión de 8 GB en realidad usa Blender 3,4. Y luego la versión de 16 GB usa Blender 4,0. Entonces, el de 16 GB en realidad tiene un Blender más nuevo. Pero, curiosamente, las puntuaciones son en realidad más lentas en la versión de 16 GB. Aproximadamente entre un 9 y un 10% más lento en las escenas de monstruo, tienda de chatarra y aula. Tenga en cuenta que esta prueba muestra muestras por minuto. Cuantas más muestras puedas renderizar, más rápida será la tarjeta. Ahora, cuando observamos la utilización de VRAM, podemos ver que solo asignamos alrededor de 6 GB de VRAM para esto. Entonces, el problema de VRAM no era evidente en ninguna de las tarjetas. Entonces los resultados aquí son simplemente interesantes. Y esto es algo que he visto con muchas tarjetas. La versión más nueva de Blender, si usas exactamente el mismo tipo de tarjetas, se formará más lentamente. Entonces, si tomé 4060 aquí y ahora lo probé con Blender 4,0, en realidad es más lento que las versiones anteriores de Blender. No sé por qué. Pasando a OctaneBench. Y aquí la versión de 16 GB es aproximadamente un 3% más rápida. Al observar la utilización de VRAM, podemos ver que OctaneBench solo asignó alrededor de 4 GB de VRAM. Así que ese no fue el cuello de botella aquí, pero la versión de 16 GB es un poco más rápida. No notablemente, pero un poco más rápido. En Redshift, la versión de 16 GB es aproximadamente un 15,2% más rápida en las puntuaciones. Y ese es un margen bastante grande en comparación con estas dos tarjetas. Observando la utilización real de la GPU. Y aquí podemos ver por qué esto es así. Este punto de referencia de Redshift en realidad asignó alrededor de 15 GB de VRAM a la versión de 16 GB, lo que significa que usamos prácticamente toda la VRAM en la GPU. Y si está utilizando una versión de 20 a 24 GB de este punto de referencia, en realidad satura por completo toda la cantidad de VRAM allí. Y es por eso que podemos ver que cuanta más VRAM tenga para Redshift, mejor será la forma en que la utilice para renderizar. Y por eso la versión de 16 GB es mejor. ¿Cuál es la conclusión general? Bueno, en la mayoría de las aplicaciones cuando la VRAM no es el cuello de botella, estas tarjetas funcionan exactamente igual.
Pero como creador, aquí es donde realmente necesitamos más VRAM y por qué esta versión de 16 GB realmente tiene sentido para nosotros. Porque gracias a Adobe, obtendremos este más barato que este si usas Adobe. Y en realidad es mejor en algunos aspectos. Más VRAM realmente importa. Ahora, al mismo tiempo, si no estás usando productos de Adobe y tal vez, ya sabes, solo quieres un poco de GPU, tal vez estés editando fotografías o algo así o algo ligero de edición de vídeo. Y la versión de 8 GB, sinceramente, para ti, por su rendimiento, no va a suponer mucha diferencia. Pero en realidad me sorprendió que la versión de 16 GB pueda ser mejor y funcione mejor en algunos de estos puntos de referencia. Y para mí, si estoy construyendo la PC de esa manera, obteniendo una PC preciosa en negro y dorado, para obtener una GPU como esa, si estás usando Adobe Creative Cloud, lo he mencionado muchas veces, pero es una característica tan buena. Por ejemplo, recientemente compré esa placa base allí porque solo me costó 20 libras por esta construcción porque de todos modos estoy usando Adobe Creative Cloud. Pero muchas gracias por los 3 meses de descanso. Y si tienes la placa base y esta GPU, pronto podría haber otras cosas también, como una carcasa y tal vez también un disipador. Entonces puedes obtener un 4 completo. Sí, así que obtendrás un año completo de descuento en Adobe Creative Cloud, lo que te costará $600 adicionales, tal vez algo así. El material de ProWAD en realidad podría tener mucho sentido para nosotros como creadores. Y me alegro mucho de que se vea mucho mejor que estas cartas de Machota o cualquier otra carta de juego como esta. Sé que esto es solo la GPU, pero si podemos hacer que una GPU sea agradable, podemos hacer que todas se vean así. Y si desea crear el mejor banco para crear una PC, las guías de compilación se encuentran en la descripción a continuación, completamente gratuitas para usted. Échales un vistazo y marca el que quieras. Ya sabes, hay uno para tu presupuesto. Ok, adiós, adiós. Adiós.